Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal de Nuevo Tiempo y Atención. Entramos en libertad, salimos en libertad. Volvemos a viajar con las notas de Jacobo Greenberg y vamos a tocar un tema que compone una palabra bastante gastada, que es la palabra iluminación, pero vamos a hacerlo desde un lado comparativo con la ciencia y con los místicos reconocidos, revisando, estudiando y preguntándonos acerca del concepto y la vivencia de la iluminación. Al final, en estos relatos que a veces le ponemos el nombre de iluminación o la gente lo etiquetamos como iluminación, hay un punto de agotamiento por concepto que hemos de trascender. Quitarle esa relevancia que tiene que ver con el yo, con el ego, lo iluminado, la muestra en el exterior, la focalización en el exterior para llevarlo en realidad hacia un interior individual en cada nosotros y revisando estados y experiencias que muchos de nosotros hemos tenido. Los seres humanos que han tenido la suerte y el privilegio de vivir en los últimos decenios del siglo XX asistimos a un espectáculo maravilloso en el cual todas las tradiciones místicas que durante siglos guardaron sus técnicas y descubrimientos ocultos, súbitamente han decidido sacarlos a la luz. Una verdadera migración de maestros del Oriente cercano y lejano se han establecido en tierras europeas y americanas, creando centros de desarrollo de conciencia, institutos de investigaciones y lugares de retiro en los cuales se puede aprender lo que antes era solo privilegio de muy pocos discípulos escogidos. También es cierto que en este paquete se nos han colado un montón de chantas. La parte positiva es que muchas editoriales han decidido sacar a la luz estos textos y estos conocimientos del pasado. Esto no significa ni por un momento que todo sea válido, porque el secreto está en nuestra pregunta. Yo diría que en términos socráticos sería como la aplicación del método socrático, del cual quiero hablar en un futuro, y de la mayéutica y de la ironía en Sócrates, como sistemas para acercarnos primero a la lógica, segundo a la profundidad del concepto, tercero a la comprensión y al trascender de todo, y sí, incluido espíritu o un conocimiento de la materia distinto al que nos han instalado materia, incluyendo sentimientos, emociones, reacciones, pensamientos, todas esas cosas. Obras y tratados conteniendo las técnicas más sofisticadas de autoconocimiento se traducen a los idiomas occidentales y se ofrecen discursos, conferencias, todas esas cosas de las que somos partícipes y ya hemos sido partícipes y seguramente seremos partícipes. La conciencia colectiva parecería haber alcanzado un nivel de madurez suficiente como para merecer tales regalos o estar en tal peligro de perder su esencia y con tanta necesidad de recuperarla que el espíritu decidió romper todo bloqueo, obligando a sus más excelsos representantes a perder su timidez y consideraciones de uso exclusivo o privado. Yo, sinceramente, en estas cosas ni entro ni salgo, porque el ser humano tenemos esa tendencia a que se nos vaya la cabeza tanto lo positivo como lo negativo, y de repente podemos estar diciendo, por ejemplo, durante la pandemia, yo lo oí mucho, y después, al poco tiempo de la pandemia, el ser humano va a dar un salto cuántico en la evolución. Y yo lo cierto es que no lo veo por ningún lado.
Por lo tanto, el que tengamos acceso o de repente se haya producido la apertura de ciertas técnicas, recordar siempre que muchas de ellas son estructuras y que hemos de observarlas con libertad, saliendo, entrando en libertad, son bienvenidas. Pero a mí me parece más que esto ha sido un acontecimiento producto de tanta información y de tanto movimiento de países y personas que por otras razones. Junto con esta avalancha de conocimientos expuestos, la ciencia ha descubierto paradojas que han obligado a sus genios a penetrar un modo de pensamiento y una lógica que antes estaba prohibida y que los acerca a la vivencia del iluminado. En la física cuántica se producen grandes saltos en el siglo XX que cuando los empiezan a descubrir, incluido Einstein, la sociedad científica los tacha de taraos. No puede ser, porque tú ya has aprendido eso, tú ya has descubierto eso, cuando yo llevo estudiando aquí muchas cosas. Estas cosas ocurren. Y en el mundo espiritual de técnicas de entrenamiento mental también ocurre. Por si esto fuera poco, la tradicional supremacía se ha tambaleado. Aquí Jacobo habla del género, en especial, en particular, de la tradicional supremacía masculina se ha tambaleado y una igualdad sexual aunada a una penetración del espíritu femenino comienza a modificar la forma de ver el mundo y la realidad. Esto sí es cierto, pero es cierto en pequeñas dosis, porque si veis, por ejemplo, un listado de gurús, hay una página web que se llama No Dualidad, os invito a que la veáis, que hay un listado ahí de místicos, maestros de todos los tiempos, incluidos los hispanos, de la no dualidad. Veréis que el número de mujeres es, yo no creo ni que llega al 1%. Entonces, de nuevo aquí, y no me estoy metiendo en este fregado, de ningún tipo, no me interesa mucho este fregado de que haya ahora woke y cosas esas, pero es cierto, parece ser que todos los que sabían eran hombres. Sometidos a este bombardeo psíquico, los seres humanos de las postrimerías de este siglo nos hemos vuelto más sensibles a las realidades espirituales y comenzamos a ser incapaces de negar su existencia. Un verdadero despertar se ha poseído de la humanidad y el dolor del alumbramiento se manifiesta en múltiples formas. Es cierto, de nuevo, lo que dice Jacobo, lo comparto, pero también creo que ha habido una expansión de la mentira, del dogmatismo, de la evangelización ciega, de la propaganda que vende muy bien y que engaña igual que bien. El verdadero sentido de nuestro despertar no es ni la confusión o el dolor, sino probar el sabor de nuestra verdadera naturaleza, el sabor de la iluminación. A esta, y aquí comenzamos con los textos, los budistas tibetanos la llaman la joya que satisface todos los deseos. Repito, el verdadero sentido de nuestro despertar no es ni la confusión ni el dolor, sino probar el sabor de nuestra verdadera naturaleza, el sabor de la iluminación. A esta, los budistas tibetanos la llaman la joya que satisface todos los deseos. Y lo que voy a compartir, empezando el concepto de iluminación, es un texto de mi gran amigo Antoni de Melo. Un discípulo se quedó dormido y soñó que había llegado al paraíso, pero, para su asombro, vio que allí estaban sentados el maestro y los demás discípulos, absortos en la meditación. ¿Y esto es la recompensa del paraíso?, exclamó. Si es exactamente lo mismo que hacíamos en la tierra, entonces oyó una voz que exclamaba: «Insensato, ¿acaso piensas que esos que ves meditando están en el paraíso? Pues bien, es justamente lo contrario, el paraíso está en ellos». La iluminación no es un lugar geográfico o un evento externo, no requiere de parajes especiales o de aislamiento, más bien acontece cuando la realidad es percibida sin filtros, ni descripciones intermediarias, ni mediador. Esta realidad con mayúscula se refiere a nuestra naturaleza original, la cual
pareciera ser igual a la que se encuentra en el fundamento de toda manifestación. Cuando un niño nace, su percepción no se encuentra estructurada. Tanto sus padres como la comunidad y la escuela se encargan de conformar una percepción de acuerdo con los moldes establecidos. Aquellas formas de sentir y ver el mundo que son aceptadas por la sociedad son recompensadas, y las que no se ajustan, las que se oponen o contradicen las normas comunitarias, son castigadas o desechadas o etiquetadas para apartar. Poco a poco, y en un lapso que dura años, el niño, todos nosotros, aprendemos a permanecer en el estado que se nos ha impuesto y a negar o reprimir las formas de ser cuya manifestación se ha castigado. Cuando este proceso se completa, la realidad y el sujeto que la percibe se separan, y en lugar de una percepción fresca y directa de la realidad, esta se filtra utilizando una descripción del mundo. Esta descripción no solamente limita la percepción, sino que la transforma y acomoda, haciéndola congruente con las estructuras conceptuales que se han internalizado. Es decir, ha comenzado la época de la ceguera. El proceso de internalización hace necesarios los controles externos asociados con los premios y castigos de la sociedad. El sujeto se ha convertido en un defensor, ha sido evangelizado, y un exponente de las mismas estructuras que ahora actúan desde su interior sin darnos cuenta en ellas. La memoria instalada en la base de la nuca, un tercer cerebro. En otras palabras, la realidad se confunde con la estructura y la descripción aprendida, y esta última se fija y se considera como la única válida. Se crea así un tema básico o un mito que no se puede ver como tal, porque es él quien determina el sentir y la forma de ver, puesto que la mayoría de los componentes de la misma comunidad han internalizado un similar mito y una parecida descripción, se sostiene esta por el acuerdo interpersonal. Los míos pensamos más o menos lo mismo. Tenemos los mismos enemigos. Sabemos ya, por los últimos descubrimientos neurofisiológicos, que los patrones de la actividad cerebral de un sujeto se transfieren a otros sujetos. El hecho de que un ser humano viva en un espacio en el cual se inscriban modos similares de actividad cerebral hace que sus propios patrones se refuercen y mantengan. En un experimento publicado en la década de los 80, el autor de esta obra, es decir, Jacobo Greenberg y John Roy, del Instituto Laboratorio de Investigación Cerebral de la ciudad de Nueva York, demostró Jacobo, junto con Roy, que las expectativas que un sujeto tiene acerca de la realidad que percibe determinan cambios en su actividad cerebral, acordes con las expectativas, las descripciones y estructuras conceptuales que posee, y no con la realidad. En otros experimentos realizados en la Universidad Nacional de México, el autor y Julieta, es decir, Jacobo Greenberg y Julieta Ramos, demostraron que los patrones cerebrales específicos de un sujeto afectan a otros sujetos, los cuales mimetizan en su cerebro la actividad de los cerebros circundantes. Por lo tanto, la forma de interpretar el mundo modifica la actividad cerebral, y esta modificación se transfiere de cerebro a cerebro. Es decir, tenemos impacto en el otro tiene impacto en nosotros, a pequeña escala y a gran escala. Cuando alguien es capaz de darse cuenta de que su percepción de la realidad no es pura, sino determinada por el mito que ha hecho suyo, y puede percatarse de las características y del poder de este último, da un primer paso hacia la iluminación. El estado de iluminación implica la desaparición de todo filtro en la percepción. Es decir, ver sin mediación. Repito, el estado de iluminación implica la desaparición de todo filtro en la percepción, tanto del entorno como del mismo. Me encanta lo del filtro porque lo que me ha venido a la mente es estos filtros que se utilizan en Instagram y otras cosas para parecer más jóvenes, eternos, eternamente, eso como muñecos de cera. Nos encantan los filtros.
porque no nos queremos como somos. Y sí, claro que sí, que es una broma, lo que tú quieras, que lo haces por las tonterías. No, no es ninguna broma, lo hacemos porque queremos ser más jóvenes, porque no nos aceptamos ni aceptamos la vejez, por ejemplo. Esta desaparición hace que no exista preconcepción ni estructura de separación entre el sujeto y la realidad. Por lo mismo, el estado de iluminación no puede describirse, puesto que trasciende el razonamiento lineal. Y aquí tenemos otro texto del maestro Eckhart que dice así: si uno pudiese aniquilarse a sí mismo, aunque fuera por un instante, yo digo que aún menos que por un instante, todo sería suyo, junto con todo lo que es en sí mismo. Pero mientras que en cualquier grado tu mente está en ti o en cualquier otra cosa, sabrás tan poco de Dios como mi boca sabe del color o mi ojo acerca del sabor. Así de poco sabes lo que Dios es. La aniquilación a la que se refiere Eckhart, el maestro Eckhart, es del mito de identidad sostenido por las estructuras introyectadas, aquellas que confundimos con nuestra naturaleza real y que compartimos con los seres humanos que, como nosotros, hemos sido educados en forma similar y que por tanto nos perciben también en forma similar. Y aquí vamos a un texto de don Juan Matus que dice así: la modalidad de la época es el determinado conjunto de campos de energía que los seres humanos perciben. La época determina el modo de percibir, determina cuál conjunto de campos de energía en particular, de entre un número incalculable de ellos, será percibido. Manejar la modalidad de la época, ese selecto conjunto de campos de energía, absorbe toda nuestra fuerza, dejándonos sin nada que pueda ayudarnos a percibir otros campos de energía, otros mundos. Esto es increíble porque es lo que se llama el espacio, el entorno nos afecta y nos ciega por asociación. Pero la iluminación no solo determina un cambio en la percepción externa, sino, sobre todo, un descubrimiento acerca de la naturaleza de quien percibe y un contacto íntimo con un sí mismo, puro y libre de ataduras. Como dice el Lama Lundup, Buda es el yo puro. La identidad personal sufre su verdadera expansión durante el proceso de desarrollo que desemboca en la iluminación. Generalmente nos identificamos con nuestro cuerpo creyendo que la muerte del mismo conllevará nuestra desaparición total. Esta identidad se refuerza por la percepción que los otros tienen de uno mismo. Sin embargo, esta identidad es ilusoria y no corresponde con nuestra naturaleza esencial. De nuevo, yo quiero recalcar, rebajar el preconcepto de iluminación. Yo lo rebajaría bastante para no equivocarnos y ponerlo ahí en las alturas como algo. Todos lo tenemos y está al acceso cercano. Es más, está dentro. Tomarlo, yo lo interpretaría como el comprender y el trascendernos. Si lo lleváis a una expresión estratificada, de escalas, de niveles, yo creo que no lo vamos a entender porque nos va a confundir el yo exterior, buscando en el exterior. Llevarlo, yo por lo menos eso es lo que os pido, lo que yo hago. La identidad personal sufre una verdadera expansión durante el proceso de desarrollo que desemboca en una iluminación, y así encontramos en este texto de Rinzai Gigen que dice: acerca de mi propia actualización, estos días es verdaderamente creativa y destructiva. Juego con transformaciones milagrosas, penetrando todas las circunstancias y en donde me encuentre no tengo nada más que buscar. Las circunstancias ya no son capaces de cambiarme. Si bien estudiantes vienen a buscarme, yo salgo para verlos. Ellos no me ven. Así me he visto con toda clase de vestiduras. Los estudiantes inmediatamente empiezan a especular acerca de ellas, tomándolas
con mis palabras. Todo esto es muy triste. Ciegos y rapados, hombres sin ojos, dependen de las vestiduras que uso, verdes, amarillas, rojas o blancas. Cuando me las quito y solo me pongo la vestidura de la pureza, los estudiantes ven un reflejo y se reúnen entre ellos con gozo. Y cuando me desvisto, ellos se desilusionan y corren sorprendidos, asustados y se quejan de mi desnudez. Así es que yo les digo, ¿conocen en verdad a mí? Quien se viste con todas estas vestiduras y súbitamente ellos voltean sus caras y me reconocen. El cuerpo-mente, las emociones, son otras tantas vestiduras del verdadero yo, el cual se viste con ellas, pero se encuentra en un lugar fuera del espacio y del tiempo, más allá de todo concepto y explicación. El contacto con quien verdaderamente somos es la iluminación. En ella no desaparece la individualidad, sino que se expande para abarcarlo todo. Juan Po, en este texto que voy a recitar, nos comenta: todos los budas y todos los seres sensibles no son otra cosa sino la única mente fuera de la cual nada existe. Esta mente, la cual no tiene inicio, no tiene nacimiento y es indestructible, no es verde ni amarilla y no posee forma o apariencia, no pertenece a la categoría de las cosas que existen o no existen, ni tampoco puede pensársele en términos de nuevo o viejo. No es ni larga ni corta, grande o pequeña, porque trasciende todos los límites, medidas, nombres, trazos y comparaciones. Es lo que ves enfrente de mí. Comienza a razonar sobre ello e inmediatamente caerás en el error. Es como el vacío sin límites que no puede ser medido. La única mente en sí es el Buda, y no existe diferencia entre Buda y los seres sintientes, sensibles, excepto que estos últimos están apegados a las formas y buscan en el interior de la budeidad. Por el solo hecho de buscarla, la pierden, porque implica usar el Buda para buscar al Buda y usar la mente para encontrar la mente. Aun cuando lo entienden por completo, no serán capaces de lograrlo. Ellos no saben que si pusieran un alto al pensamiento conceptual y olvidaran su ansiedad, el Buda aparecería frente a ellos, porque esta mente es el Buda y el Buda es todos los seres vivos. No disminuye por manifestarse en seres ordinarios y no se engrandece por manifestarse en los Budas. Por lo tanto, el concepto de iluminación indica que ésta aparece cuando un sujeto logra percibirse a sí mismo en unidad con una naturaleza que se encuentra en todo. La realidad a la que tiene acceso el iluminado es esa misma naturaleza que no admite separación alguna entre el observador y lo observado. Por otro lado, la iluminación no puede describirse, sino solamente vivirse. Cuando alguien trata de llegar a la iluminación a través del pensamiento racional, fracasa, puesto que la iluminación trasciende a la mente condicionada. Y así vamos paseando por esta idea del yo con Jacobo Greenberg, con esta salida de nuestra cotidianidad mental, concepto, que nos abarca, que nos engaña, que nos confunde, en un sin parar constante. Vamos a entrar ahora en el espacio de la vivencia de la iluminación. La iluminación no es una vivencia alejada de uno mismo, ni se encuentra en un territorio imposible de alcanzar. Por eso os he explicado que rebajéis las expectativas totalmente a la palabra iluminación y simplemente podéis llamarlo descubrimiento personal. Todos, más tarde o temprano, nos iluminaremos porque tal estado es nuestra verdadera naturaleza. Aquellos momentos en los cuales uno recuerda quién es en realidad y se percata de la imposibilidad de definir su propio ser, son instantes en los que se prueba el sabor de la iluminación. Esto lo ha probado mucha gente ya, mediante la meditación, el viaje de las setas de psilocibina mexicanas,
Todo es paz con significado en un silencio conceptual total. La sensación no posee color ni sabor, no puede encontrársela forma ni geometría. Se encuentra más allá de las palabras, pero más cerca de la propia piel. Al hablar de las geometrías, ni formas ni geometrías, también hay que añadir que los que han hecho viajes macro de psilocibina saben que hay muchos momentos durante ese viaje de 4, 5 horas, 6 horas, donde hay, entre otras cosas, fractales. Sí que hay imágenes, pero luego hay momentos donde se toca lo que aquí Jacobo define como iluminación. No se puede limitar a la propia persona, puesto que se siente que pertenece a cualquiera y a nadie en particular. No se encuentra en ella dato o información alguna, pero al mismo tiempo su sabor es el del conocimiento más amplio, el de una verdadera sabiduría acerca de la realidad. El sabor de la iluminación no está contenido en el tiempo ni ocupa espacio alguno, se encuentra en todos lados y en ninguno, pertenece a todos y a nadie, contiene todo el conocimiento de un vacío ausente de detalles. Todo el sabor de la iluminación es paradójico y el pensamiento que intentara describir o analizar su vivencia se rompería a sí mismo al no encontrar en ella asidero lógico, referencia concreta o particularidades. Su sabor conlleva, sin embargo, el conocimiento de su existencia al vivirla dentro de uno mismo. Anthony de Melo nos cuenta: cuando una hermosa tarde de primavera un amigo del pintor, el Greco, fue a visitar a su casa, lo encontró sentado en su habitación con las cortinas echadas. ¿Por qué no sales a tomar el sol?, le preguntó. Ahora no, respondió el Greco. No quiero perturbar la luz que brilla en mi interior. La visión de lo global, de lo amplio y expandido, es característica de lo iluminado. Sin embargo, el sabor de la iluminación se da al mismo ante una diminuta gota de agua que ante la percepción de una galaxia, y no depende del estímulo externo para activarse, sino de una vivencia que ya no reconoce dicotomías, es decir, blanco-negro, dualidades. Para él simplemente las cosas suceden. En un texto de Sri Nisargadatta Maharaj nos cuenta: no digas, todos son conscientes, di, existe conciencia, en la cual las cosas y los eventos aparecen y desaparecen. Nuestras mentes son únicamente olas en el océano de la consciencia. Como olas ellas van y vienen, como océano ellas son infinitas y eternas. Conócete a ti mismo como el océano del ser, la matriz de toda existencia. Estas son obviamente metáforas. La realidad está más allá de toda descripción. Tú puedes conocerla únicamente convirtiéndote en ella. Cuando tú estás atado por la ilusión, yo soy este cuerpo. Tú eres únicamente un punto en el espacio y un momento en el espacio. Cuando la identificación del ser con el cuerpo deja de existir, todo el espacio y el tiempo se encuentran en tu mente, la cual es una mera onda de conciencia, la que es un darse cuenta reflejado en la naturaleza. El darse cuenta y la materia son los aspectos activos y pasivos del ser puro, el cual está en ellos, pero simultáneamente los trasciende. De nuevo, el espacio y el tiempo son el cuerpo y la mente de la existencia universal. Mi sensación es que todo lo que sucede en el espacio y en el tiempo me sucede a mí, que toda experiencia es mi experiencia, toda forma es mi forma, lo que me considero ser se convierte en mi cuerpo y todo lo que acontece a ese cuerpo se vuelve mi mente. Pero en la raíz del universo existe la conciencia pura más allá del espacio y del tiempo. Aquí y ahora sabe que aquello es tu ser real y actúa en correspondencia. Desde aquello, todo es amor unificado y puro, no porque no existan diferentes manifestaciones y una infinita variedad de formas, sino porque todas ellas se vislumbran como criaturas surgidas del mismo amoroso Padre, y en sí mismas manifiestan la existencia de la única mente y del único corazón. Aquí es importante, de nuevo, y yo por lo menos así lo considero, volver a entrar en la reflexión, que le vamos a dar 2 segundos, de por qué tiene que ser padre. Sinceramente, de por qué tiene que ser padre. No pasa nada. Lanzo la pregunta y pasamos a la siguiente cosa. ¿Pero por qué tiene que ser padre? Vale, podemos decir lo que tú quieras, que es genérico, como hombre, perfecto. Pero bueno, padre.
y en sí mismas manifiestan la existencia de la única mente y del único corazón. Y como dice Ibn al-Arabi, mi corazón se ha vuelto capaz de asumir cualquier forma. Es la pastura de las gacelas y el convento de los monjes cristianos, y un templo para los ídolos y la Kaaba de los peregrinos y las tablas de la Torá y el libro del Corán. Yo soy un seguidor de la religión del amor, dice Ibn al-Arabi. No importa el camino que sus camellos transiten, mi religión y mi fe es la verdadera religión. Qué pena que no existieran hoy, existan líderes como el Ibn al-Arabi, musulmán, que pueda hablar con esta generosidad de todas las culturas, sobre todo con las enfrentadas, desde su lugar. El mundo sería bien distinto. Todo en la realidad física está interconectado y es interdependiente. Los eventos aparecen y desaparecen cambiando de formas y características. Para la nueva física, lo anterior resulta evidente, pero también lo es el hecho de que la observación de un evento lo modifica. Esto es la física cuántica, de donde se deduce que la interconectividad e interdependencia también incluyen a la pareja observador-observado. En su búsqueda por lo inmutable y eterno, el contemplativo ha encontrado la guía del observador. Con un entrenamiento adecuado, se puede observar cualquier cosa tanto del entorno como del interior de nuestra psique, y la impresión es que lo que se observa no afecta al observador, sino al contrario, imparte existencia al observado. Y aquí nos vamos a Plótino, donde dice, si uno le preguntara a la naturaleza por qué produce, ella le respondería si pudiera entender la cuestión y hablar. No es necesario preguntar, sino comprender y callar, como yo misma callo. Pero no tengo la costumbre de hablar. ¿Qué es lo que hay que comprender? Que el ser engendrado es para mí un objeto de contemplación silenciosa y el objeto natural de mi contemplación. Soy engendrada para una tal contemplación y tengo un gusto natural para la contemplación. Lo que en mí contempla produce un objeto de contemplar, como los geómatras contemplando trazan las figuras, pero yo no escribo nada, sino que contemplo, y las líneas de los cuerpos se producen como si salieran de mí. Yo tengo en mí la disposición de mi madre y de aquellos que me engendraron. También ellos han salido de la contemplación, y yo he nacido sin que ellos obren, y porque ellos son razones mejores que yo, y tales razones se contemplan a sí mismas, fui engendrada por ellos. Estas son palabras no del Señor, son de Plótino. La observación engendra y crea, además de servir como herramienta para encontrar en uno mismo aquello que permanece inmaculado y sin tachas en medio de la vorágine de los cambios y las transformaciones. Desde cualquier punto de la estructura del preespacio se puede observar la totalidad, entre otras razones porque en cada punto converge toda la información. A su vez, y de acuerdo en los últimos descubrimientos neurofisiológicos, todo evento es registrado por el cerebro, independientemente de su sutileza o de la distancia a la que se encuentre su fuente. Desde el punto de vista físico, existe espacio y distancia, y lo anterior, aunque revolucionario, se puede comprender utilizando la lógica normal. Sin embargo, desde la vivencia de la iluminación, el espacio y la distancia desaparecen lo mismo que la diferencia entre observador y observado. La imagen se ve a sí misma, dice Goenka, el sonido se oye a sí mismo. Es decir, la observación de un evento de la realidad, o la observación, mejor dicho, de un evento, cuando observamos, le da realidad a ese evento, lo crea y lo engendra, y simultáneamente conecta al sujeto que observa con aquello, que se mantiene libre de cambios. La observación, como técnica de desidentificación, es excelente herramienta para reconocer el propio mito o tema básico, puesto que aún éste se puede observar. Pero, ¿quién observa y no se altera independientemente de los cambios observados? Es más, ¿quién engendró a la madre, la cual al contemplar creó todas las formas? Lo paradójico de la técnica del observador, de observación, es que en última instancia debe abandonarse cuando surge la vivencia de la iluminación, en la cual la separación entre el observador y el observado desaparecen. Esto es Krishnamurti también. Si tú confías en mí, dice Sri, de nuevo, Nisargadatta Maharaj. Si tú confías en mí, créeme cuando te digo que tú eres la visión,
pura que ilumina a la conciencia y su infinito contenido. Date cuenta de esto y vive de acuerdo con ello. Si tú no crees en mí, entonces ve a tu interior preguntando: ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? O focaliza tu mente en el yo soy, que es puro y simple. Descubre todo lo que tú no eres: cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, tiempo, espacio, ser y no ser, esto o aquello. Nada concreto o abstracto que pueda señalar eres tú. Una afirmación meramente verbal no va a servir. Tú puedes repetir una fórmula interminablemente sin ningún resultado. Debes observarte a ti mismo continuamente, particularmente a tu mente momento a momento, sin descuidar nada. Esta testificación es esencial para lograr la separación del ser y del no ser. La percatación es primordial. Es el estado original, sin comienzo, sin final, sin causa, sin soporte, sin partes y sin cambios. La consciencia es en el contacto, un reflejo en contra de una superficie, un estado de dualidad. No puede haber consciencia sin una percatación, observación, pero un observador sí puede existir en la ausencia de la consciencia, tal y como sucede en el sueño profundo. La percatación pura es absoluta, la consciencia es relativa a su contenido. La consciencia siempre lo es acerca de algo. La consciencia es parcial y cambiante. El observador es total, inmutable, calmo y silente. Es además la matriz común de toda experiencia. Puesto que es el observador lo que hace la consciencia posible, existe este observador en cualquier estado de la consciencia. Por lo tanto, la misma conciencia de estar consciente es ya un movimiento hacia el observador. El interés en tu flujo de conciencia te lleva al observador. No es un nuevo estado, es inmediatamente reconocido como la existencia básica y original, que es la vida misma y también el amor y el gozo. Cuando la persona y el observador se ven como uno solo y se va uno más allá, se está en el estado supremo. No es perceptible porque es aquello que hace posible la percepción. Trasciende el ser y el no ser. No es ni el espejo ni la imagen del espejo. Es lo que es, la realidad increíblemente sólida y fuerte. La fortaleza, continúa Jacobo después de ese texto de Maharaj, la fortaleza, nos cuenta Jacobo, de la percatación, el darse cuenta, se inscribe dentro del misterio de todo acto de observación, pero aún más en el estado en el cual dejan de existir el observador y el observado como dos eventos separados. Esta ausencia de dicotomía se alcanza paradójicamente al observar, porque el observador es la semilla de aquello que se vivencia en la iluminación. Es decir, en realidad observamos el observador, lo observado, y lo trascendemos. La única mente, la naturaleza esencial, el yo puro, el absoluto, nombres que no alcanzan a definir la vivencia de la iluminación ni la realidad a la que ésta hace referencia, pero que sirven para evitar caer en señalamientos concretos de la misma. La percatación y la técnica de observación son la semilla de aquello, porque al observar un sentimiento nos desidentificamos del mismo. Al observar la mente nos salimos de la cárcel de nuestros propios pensamientos y al observar y contemplar el mito de nuestra propia identidad penetramos a la magia de un modo que ya no puede ser definido ni visto desde lo conocido. La entrada a la magia de la realidad se produce cuando desaparece todo lo conocido. El chamanismo mexicano, la técnica utilizada para lograr lo anterior, se denomina silenciar los pensamientos. En el yoga de Patanjali, inhibir todas las fluctuaciones de la mente. En ambas tradiciones, lo que se intenta es hacer desaparecer los filtros entre quien observa y la realidad, a fin de hacer caer toda descripción conocida de la misma, puesto que no es un tratado acerca de las técnicas para llegar a la iluminación. No tengo espacio para entrar en una discusión acerca de cómo lograr la desaparición de los intermediarios de la percepción. Sin embargo, no resisto la tentación de mencionar que estos solo se desvanecen si primero se les acepta, se les ama y se les conoce. Cuando esto ocurre, basta la observación de los mismos para que se les trascienda. El observador se encuentra más allá de toda descripción y filtraje, por lo cual la posibilidad de observar el tema de la identidad ya es situarse fuera de ella y penetrar al mundo mágico de la ausencia de intermediarios entre el sujeto y la realidad. De nuevo, mirad qué importante.
penetrar al mundo mágico de la ausencia de intermediarios. Ausencia de intermediarios. Ausencia del que te dice cómo confesarte y si confesarte. Ausencia del gurú, ausencia del coach, ausencia de todo. Estoy diciendo que no me gustan los coaches. No, yo tengo el mío, la mía. No es mía en propiedad. Entrar en libertad, salir en libertad, todo el tiempo. Y fijaros la conexión entre el chamanismo mexicano y el yoga de Patanjali. Silenciar los pensamientos, dice el chamanismo mexicano. Inhibir todas las fluctuaciones de la mente, dice Patanjali. Qué hermoso es esto y cuántas veces nos unimos sin darnos cuenta, incluso sin conocernos. La sensación que se produce cuando se trasciende la descripción conocida del mundo es de asombro, ignorancia y magia. Mientras más avanza uno, dice Lao Tzu, menos sabe. Sin embargo, no es la misma ignorancia que existe al iniciar la travesía. Bien podría llamársele ignorancia iluminada, porque en ella se es consciente de la magia del mundo y de la imposibilidad de explicarla. De la misma forma, uno mismo es visto en ignorancia iluminada, porque a cada instante uno se es nuevo para sí mismo. El conocimiento de la propia ignorancia se encuentra más cerca de la vivencia de la iluminación que la ignorancia del propio conocimiento. San Juan de la Cruz cuenta, ni más ni menos, todo lo que la imaginación puede imaginar y el entendimiento recibir y entender en esta vida no es ni puede ser medio próximo para la unión con Dios. La desaparición de los intermediarios de la percepción no llevaría a la vivencia de la iluminación si ésta no existiera. En un mundo sin luz sería inútil que un recién nacido abriese sus párpados. El chamanismo mexicano se afirma que todo lo que un hombre de conocimiento necesita para acceder al espíritu es ahorrar su energía. Si el espíritu no existiese, ningún ahorro de energía tendría la menor utilidad. De la misma forma, si la iluminación no fuese un estado con existencia real, de nuevo recuerdo, modificar la palabra iluminación y meterle, por ejemplo, la del ser en la totalidad. Si la iluminación no fuese un estado con existencia real, asociado con la naturaleza esencial existente, el acabar con los filtros de obstrucción, a lo único que conduciría sería al caos absoluto. La realidad debe existir, de lo contrario la idea de lograr vivenciarla desembocaría en el vacío de la inexistencia. Esta realidad, de acuerdo con las más grandes tradiciones, es una y al mismo tiempo se la encuentra en todas las cosas. Sen dice, cuando las 10.000 cosas son vistas en su unidad, retornamos al origen y pertenecemos en donde siempre hemos estado. La Biblia dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El sabor de la iluminación es la vivencia de la unidad. Rumi nos cuenta, el amado es todo en todo. El amante únicamente lo filtra a él. El amado es todo lo que vive, el amante es una cosa muerta. Por ello, porque se la encuentra en cada una de las 10.000 cosas, la realidad y su vivencia, la iluminación está tanto en la vida cotidiana como en el aislamiento monacal, porque se encuentra en uno mismo. Y esto es importante, este cierre, porque en este canal yo he hablado mucho, o algunas veces, a través de Krishnamurti, de estas elecciones que a mí no me gustan, no lo comparto, de renunciar a la vida y luego dar clases de vida, gente que se recluye y que rechaza incluso el sexo, pero el sexo como creación de vida. Sin sexo no hay vida, sin cópula, y el sexo como sexo. Y fijaros qué hermoso es esta cosa, porque a mí me acaba de abrir un poquito el ojito y llevar a un lugar más lindo todavía, que dice, porque se la encuentra en cada una de las 10.000 cosas, la realidad y su vivencia, la iluminación, la de cada uno, está tanto en la vida cotidiana, en lo cotidiano, como en el aislamiento monacal, porque se encuentra en uno mismo. Y es importante porque esto tiene muchos caminos, el del respeto que le debe, el gran respeto que le debería el monacato, el monje hacia el hombre
hombre, ser humano, cotidiano, que no medita, pero que sabe estar presente, el respeto que le debería, y adoración. Y a la vez, también opuesta, de entender nosotros que cada uno elige su camino, que al final es un punto común a todos cuando encontramos la iluminación, ese ser total, esa sabiduría, como queráis. Por lo tanto, a veces las palabras sirven, no está mal, uno se puede equivocar, no hay equivocación en realidad, trascender y encontrarse. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. El próximo día tenemos una charla con Jacobo Greenberg que tiene que ver con los mitos, la identidad, la magia y la realidad. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.